Buenas noches, licenciado. Vamos a empezar a terminar el tema de las formas de normación colectiva. Es bastante sencillo el tema, pero según veo ya estamos a las puertas del examen. Creo que es el 6 de octubre, ¿verdad? Correcto, licenciado. Vamos a ver. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Disculpe que lo interrumpa. Fíjese que usted en la clase pasada me dijo que en esta me iba a arreglar lo de mi nota. No sé si al final de la clase o ahorita. Flow 98, habla Flow 98, ¿verdad? ¿Quién me revisa la cartelera? ¿Cómo? ¿Quién me revisa la cartelera? ¿Verdad? Ah, sí, la acabo de revisar incluso antes de entrar a la clase. No le creo. Revise. Voy a revisar ahorita. A ver que está equivocado. Todo que lo acaba de hacer, Lick. Es trampa. Lo bueno es que estaba en clase, ¿verdad? Entonces no puede decir que lo acabo de hacer. Vamos a ver. Lunes 4. Entonces tenemos... Fíjese que todavía me aparece como NSP. No le puedo creer. ¿De verdad? Ahí sí hace error usted de la facultad. Porque esto sí está publicado. Refresque bien la página, de repente es por eso. Lo voy a refrescar. Igual me avisa al final de la clase, ya está publicado, pero no entiendo por qué no le aparece. Entonces Ya la recargó otra vez, pero sigue igual. Ay, entonces el sistema no lo deja. Esperemos a finalizar la clase, vamos a ver si ya aparece. Va, está bien. Gracias, Lick. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Disculpe, tengo una pregunta. Fíjese que desde hace días pedí la revisión de examen y me respondieron en coordinación que usted hablaría algo sobre ello, pero la verdad no sé si usted ha hablado sobre ello en estos días. Y el procedimiento es que me informen inmediatamente en clase, pero usted no me informó nada. Estuve esperando y no hasta ahorita que se está acercando, pero de ahí no me mencionó absolutamente nada. Entiendo, sí, fíjese que me dijeron que usted era quien se comunicaría, bueno, en la clase acerca de eso, pero pues no vi que usted lo hiciera, por eso es que hoy le pregunté. Yo estoy a disposición de todos mis alumnos en las clases, es más, no he fallado, me han tenido presencialmente y bueno, pero este no es el momento y además el tiempo ya excedió. Yo ya notifiqué también a coordinación que nadie se acercó a verificar la revisión del examen y entonces me dijeron que si no se acercaba pues ya no era responsabilidad mía, ¿verdad? Entiendo, no se preocupe, yo creí que era pues de la responsabilidad de las dos partes, pero entiendo, no se preocupe y muchas gracias por la respuesta. Vaya. Bueno, vamos a terminar el tema, les decía, de las formas de normación colectiva. Son dos temas que vamos a trabajar hoy, pero lo extendí bastante porque estuvimos viendo, digamos, de manera un poco puntual el pacto colectivo, el contrato, el convenio, y hoy solo vamos a ver el reglamento interior de trabajo. No menos importante, pero de repente es un poco más sencillo. Y entonces, vean, yo el reglamento interior de trabajo se los voy a dejar a ustedes para que lo lean. Primero,
van a obtener la definición del reglamento interior de trabajo con base en el código de trabajo. Luego van a ver el contenido que debe tener un reglamento interno de trabajo y luego el procedimiento que se necesita para la aprobación en la Inspección General de Trabajo. Esa es una tarea que ustedes van a realizar. Yo les puedo mencionar que el Reglamento Interior de Trabajo es el instrumento de normación colectiva, como muy bien es el tema, pero que está a cargo del empleador. Es decir, aunque es una norma que va a ser obligatoria para las partes, el mismo es un derecho que tiene el empleador de poder crear su propio reglamento en su propia empresa. Entonces, no interviene aquí el trabajador. Sin embargo, el Reglamento Interior de Trabajo debe estar sujeto a las disposiciones legales. En este caso, para ese efecto, el reglamento debe ser aprobado por la Inspección General de Trabajo. Entonces, ustedes ahora, el reto que tienen es establecer qué es el Reglamento Interior de Trabajo, que se los acabo de mencionar, pero pues lo van a fundamentar según el Código de Trabajo. Luego van a ver el contenido del reglamento, es decir, qué es lo que debe contener el Reglamento Interior de Trabajo, y luego pues ese procedimiento que yo les estoy mencionando. Entonces, pueden, a partir del artículo 57 del Código de Trabajo, pueden verificar el contenido del Código de Trabajo, la definición del Código de Trabajo y pues obviamente cuando es obligatorio para el empleador remitir el reglamento interno de trabajo. Todo lo tienen a partir del artículo 57 del Código de Trabajo. Esa es una tarea para ustedes. Y luego viene el laudo arbitral, que casi viene con el mismo sentido. Primero, el laudo arbitral o la sentencia arbitral, como se conoce en algunos otros textos, que es una manera de resolver de manera alterna los conflictos mediante la decisión de un tribunal arbitral. Decidí ya consignar el término tribunal arbitral porque en nuestro medio, dentro de las relaciones laborales que implique la necesidad de un tribunal arbitral, pues no va a ser como en el derecho común, en donde hay un árbitro, un tercero, sino que aquí es un tribunal arbitral quien va a conocer y que las partes van a someter a conocimiento de este tribunal sus conflictos, y la decisión que tome el tribunal pues va a ser de cumplimiento obligatorio. Eso es el laudo arbitral o sentencia arbitral. Clases de laudo que existen: el voluntario y obligatorio. El voluntario antes o después de la conciliación y aún después de declarada la huelga legal. Entonces, es decir, aún teniendo un conflicto ya judicialmente, la ley señala que antes de la conciliación, es decir, antes de irnos a los tribunales, podemos de esa manera. La conciliación también es posible, o incluso después de la conciliación, y todavía el último apartado después de declarada la huelga legal. Entonces, aún en esos espacios, prácticamente estoy diciendo que en casi todos los escenarios es posible plantear un arbitraje voluntario. Tal vez en este momento, pues ustedes piensen, es muy teórico, muy bien, voluntario, es antes de la conciliación, antes o después, y después de declarar la huelga. Una situación muy, muy técnica.
Pero es importante que aprendan esto, el voluntario y el obligatorio, porque cuando veamos el procedimiento en la resolución de conflictos, es ahí donde ustedes van a entender exactamente por qué mencionamos antes o después de la conciliación y van a ver en qué apartado se puede buscar el arbitraje voluntario. El obligatorio, cuando es declarada justa y legal la huelga y no hacen uso de la misma. Cuando conozcamos ese procedimiento, va a haber un espacio en donde ya los trabajadores se pueden ir legalmente y justamente a la huelga, pero no lo hacen. Y entonces, ahí obligatoriamente, ya para resolver el conflicto, deben de acudir a este arbitraje obligatorio que yo les estoy mencionando. Entonces, vean tanto el reglamento interior de trabajo, que es esta pequeña tarea muy simple, la sentencia colectiva o laudo arbitral, su definición, las clases, hay obligatorio, voluntario y obligatorio. ¿Cómo es que funciona? Significa que las partes, si es el voluntario, llegan a un acuerdo y de someter su conflicto de manera voluntaria a un tribunal arbitral, y entonces ellos van a resolver ese conflicto, por supuesto, mediante acuerdos, digamos, planteamientos de las partes, justificaciones de las partes, porque así debe hacerse, no es nada más de que llega a un tribunal y lo escucha al empleador y luego al trabajador y dice, bueno, voy a hacer una justa medida acá y lo voy a dejar en... No se trata nada más así. Tienen que presentar justificaciones, es decir, si el aumento está considerado, los trabajadores deben de comprobar de que hay una capacidad económica y el empleador demostrar en su caso que no tiene la capacidad económica para poder dar ese aumento y debe de explicarle al juez y él va a tomar una decisión respecto a sus medios de prueba que se presenten. De igual manera, el obligatorio, lo único es que varía en el sentido de que ahí no son los trabajadores que van a acudir voluntariamente, sino que dado que no acudieron a la huelga, no hicieron uso de la huelga en el plazo legal, pues obligatoriamente tienen que ir al arbitraje y entonces aplica el mismo principio, de las partes deben de comprobar. Y como ven, está ahí esa presentación de las formas de normación colectiva. Estuvimos viendo en un par de clases anteriores cómo llegamos a este tema de las formas de normación colectiva y pues logramos concluir, pero por favor ustedes me ubican el tema de los artículos del arbitraje y me leen estos artículos. El reto de hoy, como es algo tan simple, van a tener que buscar en su código los artículos del arbitraje y pues leerlos todos los referente al arbitraje para poder entender este tema. Como es finalización de este tema, pues abro a consulta de ustedes si tienen alguna duda antes de que yo entre a otro tema. Con esto aproveché a darles el ingreso a algunos compañeros que estaban a la espera. Son las 17. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene duda? ¿No tiene duda? Bueno, entonces vamos a pasar a otro tema que les tengo por acá.
Bueno, tienen la diapositiva en sus pantallas, formas de expresión colectiva. De acuerdo a nuestro programa, pues vamos en ese sentido. Ya vimos las formas de normación colectiva, ahora vamos con las formas de expresión colectiva, la huelga y el paro. Esta fase va a ser literalmente para muy teórica, y luego pues vamos a tener la fase pues un poco práctica, ¿verdad? Es acerca del procedimiento. Entonces, pareciera que no se abordan todos los temas, pero en sí se van a abordar porque al explicar la fase teórica, luego pues los voy a llevar a la fase, esa semipráctica que yo les menciono, que es más que todo explicativa, esquematizada. Entonces ingresamos la huelga, el arbitraje, y luego pues la huelga y el paro dentro de todo ese procedimiento. Entonces, si no terminamos el día de hoy, pues no hay problema, vamos a avanzar para el día miércoles de la siguiente semana, que sería no sé si miércoles, y luego déjenme ver qué más tenemos. Sí, creo que me va a llevar un poco de tiempo esto, pero vamos paso a paso. Bueno, el derecho de huelga. Primero debemos de entender qué es en sí el derecho de huelga, y me gustaría que ustedes algunos dos, máximo 3 compañeros me expliquen o qué entienden sobre el derecho de huelga. Así es que, por favor, 3 voluntarios, nada más, solo 3. Buenas noches, licenciado. Sí. Yo lo que entiendo por derecho a huelga es cuando un grupo de personas se manifiestan por inconformidades, por ejemplo, por cuando se violan nuestros derechos, tanto constitucionales como derechos humanos. No sé si estoy bien, estoy en lo correcto. Digamos que tiene a nivel teórico está bien, ¿no? ¿Alguien más que quiera compartir? Buenas noches. El derecho de huelga es un derecho que tienen los trabajadores para poder suspender sus labores derivado de pues alguna inconformidad o alguna situación que les esté afectando laboralmente. Entiendo. ¿Alguien más? Tal vez solo para complementar, licenciado, lo que dijeron los compañeros es que es cuando las causas que van a provocar esta huelga son imputables al patrono. Muy teóricos están el día de hoy. Y yo les digo entonces ahora a ustedes 3 que participaron para generar una especie de diálogo. Imagínense que yo soy el empleador y pues en este momento estoy informándoles que ya no les voy a pagar el salario que les he estado dando y que lamentablemente pues voy a tener que disminuir un 30% de los salarios, dado los problemas que está atravesando la empresa, y que pues si alguien pues no desea, pues está inconforme, pues puede retirarse de la empresa, ¿verdad? Con toda libertad, sin ningún inconveniente. Bueno, yo les digo eso, y entonces ahora ustedes ¿cómo se irían a la huelga? Retirándonos de nuestros puestos de labor, licenciado, y esto, pues, quiera que no lleva un como procedimiento para determinar que el empleado no está incurriendo en una falta, porque el patrón no está incumpliendo. Entonces él no tiene la obligación de estar laborando si el patrón está incumpliendo, ya sea con el contrato que tengan o le está violentando, como decían los compañeros, sus derechos. Bueno, entonces Pero tendríamos que agotar la conciliación, y al estar agotada la conciliación y no haber algún acuerdo, pues ya
pues se tiene ese derecho de la huelga que corresponde al lado a los trabajadores cuando es huelga, ¿no? Ya, muy bien. Licenciado, disculpe, para empezar es prohibido bajar el sueldo. Sí, correcto, muy bien. Sí, es una cuestión muy hipotética, ¿verdad? Pero imagínese que no es prohibido, Según el Código claro, Laboral. pero imagínese que la empresa pues esté yendo a la quiebra y dice, bueno, la manera de mantenerse es regular estos salarios, ¿verdad? Y entonces vengo y Edgar y Gloria pues ya dijeron, bueno, fíjese que en tanto no consiga otro trabajo, pues yo me quedo acá. Y como usted me alegó de esa manera, yo la despido. Entonces le digo, bueno, Ligia, usted pues queda despedida de mi empresa y pues usted haga lo que tenga que hacer. ¿Qué opinaría ahí? Bueno, primero iniciaría un proceso, una denuncia, ¿verdad? Al Ministerio de Trabajo. Tranquila, ahí va buen camino. Ahora, muy bien. ¿Qué pasa con los demás compañeros que van a estar con el mismo espíritu que usted tiene, pero que a través de este mecanismo de la huelga quieren hacer valer ese derecho? Se hace un proceso colectivo, no individual. ¿Qué proceso colectivo se debe hacer? Por lo menos eso lo inicia un abogado notario, ¿verdad? De despido. Se van más de 4 personas acompañadas de un sindicato para empezar a llevar el procedimiento de que a uno lo sacaron injustamente, ¿verdad? Que sería en el momento que usted me sacó por no quererme pagar más. A previsión. Dejémoslo por ahí, Ligia. Bueno, me imagino que muchos tienen un planteamiento similar, más teórico que práctico, salvo la participación de Edgar, que él planteó una conciliación, mencionó él, y para poder llegar a la huelga. Previo a que entremos en materia, es razonable que ustedes comprendan que en Guatemala no podemos lanzarnos a la huelga de manera muy sencilla, sino que debemos de llevar todo un procedimiento judicial conocido como popularmente como la conciliación, pero el nombre técnico y reconocido en el Código de Trabajo es un procedimiento en la resolución de conflictos de carácter económico-social, que es lo que nos conlleva a poder dirimir nuestro conflicto en la vía judicial, y si de ahí es declarada la huelga legal y justa, entonces nos vamos a ir a la huelga. Antes de eso, en Guatemala no es posible, a diferencia de otros países que sí es posible la huelga de manera simple, en el cual, pues, en este caso, imagínense la noticia que les estoy dando, y si fuera en otro país, Ligia estaría organizando a todos los trabajadores, y bueno, miren, esto no lo podemos permitir, es ilegal que nos disminuyan el salario, no es posible que nos estén amedrentando de esta manera, que tampoco, si solo uno va a hablar, nos van a despedir, y entonces vamos a la huelga. En otros países sí es posible, se reúnen y salen con las pancartas diciendo estábamos en huelga, tal, pareciera una película, pero así funciona en otros países. En nuestro país no funciona de esa manera y debemos previamente cumplir con un procedimiento legal para poder culminar con esa huelga. Por eso popularmente se le llama a nuestro procedimiento la camisa de fuerza, porque obligan al trabajador a llevar todo ese procedimiento para que al fin se pueda declarar en huelga. Pero mientras tanto es un cansancio ante los tribunales para poder solventar ese proceso. Entonces, tienen que ya empezar a familiarizarse y hacer un buen uso del léxico jurídico, como por ejemplo hacer la diferencia entre quién va a llevar un proceso, es decir, la dirección y procuración de estos procesos lo puede llevar un abogado, en efecto, más no
un notario, entonces deben de tener cuidado para poder de aquí en adelante empezar a hacer uso de esos términos, como por ejemplo agotar los procedimientos de conciliación, que no es más que agotar los procedimientos en la resolución de conflictos de carácter económico-social establecidos en nuestro código. Hice ese preámbulo con el único propósito de enfocar el tema. ¿Por qué razón? Empezar con el derecho de huelgas, el que tiene un grupo de trabajadores para dejar de prestar sus servicios, pues en realidad no me da mucho beneficio. Me da beneficio el hecho, así como se expresaron el día de hoy, y que estoy seguro que inmediatamente le hicieron clic para entender al final que una huelga en efecto es la suspensión temporal de las actividades acordada y mantenida por un grupo de trabajadores, previamente agotando los procedimientos de conciliación, que es un tema que vamos a conocer en la segunda fase de este tema. Entonces, hoy entramos al derecho de huelga como término general. Veamos entonces cómo podemos determinar lo que es el derecho de huelga, 104 de la Constitución. Se reconoce el derecho de huelga y paro ejercido de conformidad con la ley después de agotados todos los procedimientos de conciliación. Estos derechos podrán ejercerse únicamente por razones de orden económico-social y las leyes establecerán los casos y situaciones en que no será permitida la huelga y el paro. Es decir, para todos los casos es posible, salvo las excepciones debidamente establecidas en la ley. Entonces ahora veamos. Entonces, para trabajar tenemos la regulación legal, el artículo 104 de la Constitución que acabamos de leer, el 106 de la Constitución, que tiene mucha relación con la participación de Ligia, porque ella mencionó acerca de la irrenunciabilidad de los derechos laborales. ¿Y por qué razón se da la huelga? Porque el trabajador no puede ser obligado a renunciar a sus derechos y como consecuencia pues genera un conflicto el hecho de que se le presione a un trabajador a que pueda renunciar a esos derechos. Entonces tenemos que en el 106 los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores susceptibles de ser superados por medio de la contratación individual o colectiva y en la forma que fija la ley. Para este fin, el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva. Serán nulas ipso iure y no obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo de trabajo, en un convenio y otro documento, las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación y limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos y otras disposiciones relativas al trabajo. Entonces tenemos que partiendo de la irrenunciabilidad de los derechos, puede generarse un conflicto, es decir, una huelga solo sí se va a dar mediante la existencia de un conflicto. Y ese conflicto se va a denominar una cuestión susceptible de causar una huelga o paro. Así es como se conoce ese conflicto que se da dentro de la empresa. Y entonces, imagínense el tema que los invité a participar sobre qué es el derecho de huelga. Ustedes hicieron una serie de explicaciones, hicieron su presentación, su planteamiento, perdón, pero que al final lo que hicieron, y me gustó mucho la participación, por eso pues, cito a Ligia, porque ella inmediatamente luego reaccionó y luego fue al link, esto no se puede hacer porque, sin embargo, así es como funciona realmente esto, porque ella está dando a promover ante sus compañeros, que son ustedes, la necesidad de que se reconozcan los derechos que son irrenunciables y que la huelga es en sí en dos enfoques. Uno,
que puede nacer por esa cuestión susceptible de causar una huelga o paro, o por el simple hecho sabemos que no se puede renunciar a la huelga ni al paro. Dos enfoques que se pueden obtener del mismo, y entonces vemos cómo el derecho de huelga trasciende hacia esos postulados constitucionales, porque por la sencilla razón de que nadie puede vulnerar nuestros derechos. Y al vulnerar cualquiera de nuestros derechos, ya sea buscando que se renuncien a los mismos, entonces tenemos la denominada pues una cuestión susceptible de causar una huelga o paro. Bueno, para trabajadores del Estado hay otra norma. Entonces quiero decir, antes de pasar a trabajadores del Estado, no lo coloqué puntualmente. En esto tenía que ser en un orden distinto, que primero tenía que citar el Código de Trabajo, porque esa es parte fundamental de nuestra explicación para este curso. Nuestro programa nos orienta a explicar el Código de Trabajo en primer término, pero por alguna razón lo invertí. Pero quiero mencionar que la primera norma que regula la huelga o el procedimiento en la resolución de conflictos de carácter económico y social es nuestro Código de Trabajo. Ya como vimos, los trabajadores sujetos a un régimen especial están los trabajadores del Estado. Y los trabajadores del Estado ya entonces tienen una ley que se denomina la Ley de Sindicalización y Huelga de los Trabajadores del Estado, que está en el decreto 71-86, pero que incluso esta ley nos remite al procedimiento establecido en el Código de Trabajo en alguno de sus apartados. Entonces, esta era una aclaración nada más respecto a la manera que presenté la diapositiva. Clasificación de la huelga. Hay huelga legal, y si ustedes pueden ver el Código de Trabajo, es bien importante. Yo tengo la mía, 239 del Código de Trabajo. La huelga legal. Primero debemos entender que hay, por supuesto, si hay huelga legal, hay huelga ilegal, aunque no precisamente está establecido de esa manera en el código. Entonces vamos a empezar a explicar. Huelga legal es la suspensión y abandono temporal del trabajo en una empresa, acordados, ejecutados y mantenidos pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores, previo cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 241, y por eso está citado ahí, con el exclusivo propósito de mejorar o defender frente a los trabajadores, frente a su patrono, perdón, los intereses económicos que sean propios de ellos y comunes a dicho grupo. Los tribunales comunes deben sancionar de conformidad con la ley todo acto de coacción de violencia que se ejecute como ocasión de una huelga contra persona o propiedades. Bueno, entonces tenemos que la huelga ilegal es la que no llena los requisitos establecidos en este artículo. Nada más eso. Como les indiqué, nos dice precisamente cómo es la huelga declarada ilegal. Entonces tenemos el 241. Y en el 241 dice: para declarar una huelga legal, los trabajadores deben ajustarse estrictamente a lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo. La huelga de 239, primer párrafo, dice: es la suspensión y abandono temporal del trabajo de una empresa acordados y ejecutados y mantenidos pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores. Es esto como requisito previo. Pero déjenme ver que alguien está ahí, va a temblar aquí.
segundito, disculpe. Bueno, pues es una de esas llamadas que hay un amigo que dice, las llamadas del teléfono son de 500, dice él, ¿no? Razón de chiste. Pues esta no llega a 500, pero quieren hacerme una consulta en Zoom y que me van a pagar los honorarios, pero hasta las 9 de la noche. Bueno, entonces el primer requisito según lo que establece el artículo 241, dice 239, el primer párrafo, y entonces nos debemos remitir al 239, y ahí dice la parte primera que es la suspensión acordada entre 3 o más trabajadores. Uno. Segundo requisito, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el 241, otra vez el 241, con el exclusivo propósito de mejorar y defender ¿qué cosa? Y los intereses económicos, tres cosas importantes que se obtienen aquí. Y luego dice agotar los procedimientos de conciliación. Es el tema que estábamos discutiendo y que Edgar estuvo muy claro al expresarlo, y que también el 104 de la Constitución dice después de agotados los procedimientos de conciliación. Uy, no me va a descargar la computadora. Entonces, con esto ya es un juego entre normas en este momento. Ya. Bueno, entonces es el juego del 239, 241, muy importantes, y que está muy bien estructurado y relacionado con la Constitución. Luego, otros requisitos establecidos en el 241, y pienso que ustedes están leyendo también su código, dice constituir la mitad más uno del total de los trabajadores que laboran en la respectiva empresa o centro de producción y que han iniciado su relación laboral con antelación al momento de plantearse el conflicto colectivo de carácter económico o social. Para este recuento no deben incluirse trabajadores de confianza y los que representan al patrón. Entonces, cuando dice que constituir la mitad más uno del total de trabajadores que laboran en la empresa, es otro requisito, porque ya entendimos que no es una huelga que nos vamos y hacemos nuestra pancarta y ya estamos declarados en huelga, sino que a través de ese procedimiento, buscando cumplir con lo establecido en el 239, 241, literales A, B y C. Y entonces hay un requisito muy importante, y por esa razón, cuando veamos el procedimiento o la estructura, vamos a encontrar un momento en donde los trabajadores no van a poder hacer uso del derecho a la huelga que ya les fue declarada no solo legal sino justa, sino que van a tener una limitante, y la limitante normalmente es en cuanto al conteo de los trabajadores, porque la ley requiere que cuando ya se declara legal y justa la huelga, entonces ya se entra al recuento y debe ser la mitad más uno de los trabajadores. Si no se logra completar eso, va a ser un pequeño problema, porque no se van a poder ir a la huelga que estuvieron solicitando. Entonces, si la huelga ilegal, pues está en el 239, en el último párrafo. Entonces, pues queda claro que se entiende que es ilegal cuando no reúne los requisitos o la totalidad de los establecidos en el 239 y 241 del Código de Trabajo. Entonces ahora
tenemos ya estos dos temas, la huelga legal y la huelga ilegal. Significaría que si en una empresa sin una orientación de vida, pues los trabajadores se molestan con el empleador por una serie de situaciones que se datan, y ellos vienen y se reúnen en un grupo considerable y salen afuera de la empresa con sus pancartas y queremos un aumento, esa es una huelga de carácter ilegal. También se concibe como una huelga ilegítima porque es cuando los trabajadores deciden paralizar sin llenar los requisitos ni el procedimiento. Y entonces en el 254 veamos que les traigo acá en ese artículo. Dice el hecho de que un paro o una huelga termina por arreglo directo entre patronos y trabajadores, dice, o por decisión judicial, no exime de la responsabilidad a los que hayan cometido delitos o faltas con motivo del conflicto. Es decir, se fueron y paralizaron todo sin llenar todos los requisitos, pues es una falta. Y entonces no exime que la resolución de su conflicto, ya sea en la vía directa o la judicial, el hecho de deducir una responsabilidad, y entonces a esa es una huelga de carácter ilegítima. Se entiende con el efecto porque el 254 del Código del Trabajo establece la posibilidad de sancionarlos. Huelga justa. En el 242. Es justa la huelga cuando los hechos que la motivan son imputables al patrón. Es huelga justa. Por incumplimiento de los contratos individuales o colectivos de trabajo o del pacto colectivo de condiciones de trabajo, o por la negativa injustificada de celebrar este último u otorgar las mejoras económicas que los trabajadores piden y que el patrono esté en posibilidades de conceder. Es injusta la huelga cuando no concurre ninguno de estos motivos. Y entonces tenemos que normalmente es justa porque los motivos son imputables al patrono. Él es el culpable, y cuando se habla, no solo se dice, él es el culpable, no, tiene que ser declarado por el juez que la huelga es justa. Y huelga injusta no se dan los requisitos en el 242, ¿verdad? Que es donde dice, en la parte final del primer párrafo, es injusta la huelga si no concurren ninguno de esos motivos. Entonces tenemos clasificación: huelga legal, huelga ilegal, huelga ilegítima, huelga justa y la injusta que ya establecimos. Entonces, a ver. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Por el momento todo claro, Lic. Muy bien, Adriana, ¿tiene una pregunta? Sí, licenciado, disculpe, entonces la huelga justa y legal serían como que lo mismo. No. Primero, la huelga legal tiene que reunir los requisitos establecidos en el artículo 239 y 241 del Código de Trabajo. Es decir, aquí en el 239 estuvimos mencionando acerca de que es legal, dice, por el abandono temporal del trabajo en una empresa, acordados y ejecutados y mantenidos pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores. Mínimo es de 3 trabajadores para ir a la huelga. Esa es la huelga legal
y cumplir con los demás requisitos. ¿Cuáles son esos? Ajustarse a lo que dice el 239, agotar el procedimiento de conciliación y luego constituir la mitad más uno de los trabajadores. Eso es la huelga legal, significa que llevamos todo un procedimiento. Ahora, ¿cuándo es justa? Es justa cuando se determina que las causas que motivaron ese procedimiento es imputable al patrón, pero puede ser que se quieran declarar en huelga por el requerimiento de un aumento salarial, que en este sentido para nuestra actual economía es justo cualquier solicitud, pero puede resultar que no tenga los ingresos suficientes para poder darles el aumento y que si él lo comprueba, entonces no va a ser declarada justa la huelga, sino que los hechos no son imputables al patrón. Eso es lo que al final así es como se interpreta. Gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. No paso al otro tema, creo que es sencillo, pero ya por el tiempo lo vamos a pasar. Pero aquí les tengo los antecedentes, yo me estaba olvidando de eso. Tomen nota nada más, por favor, de la Constitución de 1921, que era la Constitución de Centroamérica, pero que en 1917 tenemos que recordar la Constitución de Querétaro, que fue quien en esta región se adelantó, ¿verdad? En 1917, cuando reconoce el derecho de huelga. En la Constitución del 45 refieren a la reglamentación del derecho de huelga paro, es decir, ya estas constituciones pues hacen hincapié en nuestros derechos. La Constitución del 56, que establece que son principios de la legislación del trabajo, el derecho de huelga y paro. En el 65 mantiene el reconocimiento del derecho de huelga, sin embargo prohíbe textualmente la huelga de los trabajadores, que incluso en la Ley de Servicio Civil está estipulado que los trabajadores del Estado no pueden acudir a la huelga, pero lo cual eso fue declarado inconstitucional derivado de que no se puede restringir ese derecho hacia los trabajadores. En la Constitución de 1985 reconoce el derecho de huelga para los trabajadores de la iniciativa privada y de los trabajadores del Estado, con limitaciones en los servicios públicos esenciales, pero ya en el 85 es textual en el reconocimiento de esos derechos. Ahí tienen los artículos 104 y 116 del Código de Trabajo. Y eso es nada más, antes de que pasemos al paro, que va a ser otro tema para el día miércoles, si no estaríamos corriendo y no quisiera correr en este momento. ¿Alguna otra duda para aprovechar el momento? Lic, buenas noches. Solo una previa quiere decir que la huelga en estas constituciones anteriores han sido coercitivas siempre, o sea, no han sido de una forma abierta, sino que es básicamente siempre restrictiva al derecho de huelga, ¿verdad? Se ha plasmado en las constituciones, pero siempre ha sido una lucha constante que los oligarcas no quieren más contubernio con los patronos, no dejan que eso se desarrolle de una manera normal, según lo que entiendo. ¿Es correcto? Pienso que se debe de definir como una evolución que ha tenido el derecho de huelga en Guatemala. No es lo mismo la regulación que tenemos hoy a partir del año 86 con la Constitución Centroamericana de 1921.
porque no había una regulación tan amplia como la tenemos actualmente. Imagínense que hoy llegamos a discutir qué es huelga legal, qué es huelga ilegal, qué es huelga justa, qué es huelga injusta. Y entonces creo que fue una evolución del derecho de huelga. Lo quiero ver de esa manera, no de la manera en que fue restrictiva, porque en su momento ya esas constituciones regulaban de determinada manera un derecho de huelga que no se tenía con anterioridad. Entonces, eso es parte de lo que pienso, ¿verdad?, que debe interpretarse, no que sean, digamos, con una connotación limitativa, sino que fue parte de la evolución del derecho de huelga y paro, ¿verdad?, aunque ese paro pues, nunca lo han utilizado. ¿Alguien más? Gracias, licenciado. Bien. Si no, pues les deseo un buen descanso y motivarlos para que en los próximos años también ustedes pues gocen del Día del Abogado. Yo lo voy a tomar el día viernes, ya está autorizado por la facultad y como consecuencia pues nos estaremos viendo hasta el día miércoles. Muchas gracias, Liz. Saludos, licenciado. Gracias, buenas noches. Feliz noche. Feliz noche.